Ok, ahora vamos a resolver nuestro segundo ejemplo usando las funciones trigonométricas. Vale, entonces, para resolver este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Vale, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la hipotenusa. Acuérdense que la hipotenusa es el lado más grande, o el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí está enfrente. Tenemos un ángulo y tenemos el ángulo de 90. Los datos que nos piden es cateto opuesto, cateto adyacente y este ángulo. Vale, vamos a empezar de lo más fácil a lo más complejo. Vale, entonces vamos a sacar al lado X. Acuérdense que la sumatoria de los lados de un triángulo debe de ser 180. Vale, entonces usando esa lógica tenemos que restarle 180 menos 90 menos 15, lo cual nos da que es un ángulo de 75 grados. Vale, entonces siempre que les pidan encontrar un ángulo, siempre tienen que restarle 180 más los ángulos que tenemos. Vale, entonces el ángulo X ya lo tenemos, vale 75 grados. Nos falta encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vale, para encontrar esto tenemos que ver en nuestras funciones trigonométricas qué función tiene cateto opuesto y cateto adyacente utilizando la hipotenusa. Vamos a empezar. Tangente no la podemos utilizar porque se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esta no se puede utilizar porque no tenemos ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces tangente no. Seno sí podemos utilizar porque como se define cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es nuestra incógnita, pero y tenemos la hipotenusa. Seno sí lo podemos utilizar. Coseno lo podemos utilizar, obviamente. Cosenos también, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces los podemos utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el seno, ¿vale? Vamos a sacar seno. ¿De qué ángulo? De este ángulo, porque es el ángulo que está viendo al cateto opuesto y cateto adyacente. Será ángulo de 15. Es igual como se define el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale nuestra hipotenusa? 30. Entonces, acuérdense que en este tipo de problemas siempre la incógnita tiene que estar arriba. Si está abajo, tiene que la tenemos que pasar para arriba. Entonces, en este caso es más fácil porque ya está arriba. Entonces, ¿qué nos estorba para dejar solo el cateto opuesto? El 30. Si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces sería sen de 15 por 30 es igual a cateto opuesto. Entonces, si metemos esto a nuestra calculadora, metemos sen de 15 por 30, nos dice que nuestro cateto opuesto vale 7.76. Ok, entonces nuestro cateto opuesto también ya lo conocemos, vale 7.76. ok, entonces ya tenemos el ángulo de 75 y el cateto opuesto. La única incógnita que nos falta es esta. Para esta podemos utilizar solamente dos funciones trigonométricas, que es la tangente. Ahora sí ya podemos utilizar tangente porque ya tenemos el cateto opuesto. O podemos utilizar coseno, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vale, vamos a utilizar tangente para que sea un poco más complejo, ¿va? Tangente, ¿de qué ángulo? De 15. ¿Cómo definimos a la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, entonces, ya que tenemos esto, sustituimos datos. El cateto opuesto lo tenemos. ¿Cuánto vale? 7.76. Ok, entonces utilicé tangente para que se acordara qué pasa cuando tenemos la incógnita abajo y no arriba. En este caso, el cateto, la incógnita está abajo y no está arriba. Entonces, para esto tenemos que pasar multiplicando este cateto adyacente al otro lado. Entonces sería cateto adyacente por tangente de 15 va a ser igual a 7.76. Entonces, ¿qué nos hace falta para dejar solo esta tangente? Si está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces sería
Cateto adyacente va a ser igual a 7.76 sobre tangente de 15. Entonces, si metemos esto a nuestra calculadora, nos dice que el cateto adyacente va a tener un valor de 28.96. Y ese sería nuestro resultado. Entonces el cateto adyacente ya lo podemos borrar y le podemos poner su valor, que equivale a 28.96. Nuestra primera incógnita, nuestra segunda incógnita y nuestra tercera. Y así sería el resultado de este ejemplo.